Y se cierra con la visión de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 7, 9. ¿Qué nos dice el libro del Génesis 1, 26, 27? Léanos, hijo. Génesis 1, 26, 27. Y otro que busque Apocalipsis 19, 7, 9. Bueno, una partecita del 7, porque es toda esa última parte que habla de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 7 y el 9. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que ellos dominan las peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los reptiles. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo crió. Varón, mujer lo crió. Y los bendijo Dios y les dijo: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométenla. Domine a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que se mueven sobre la tierra. Muy bien, entonces ahí está. Creó al hombre y la mujer. Los bendijo y entonces les da esa bendición para procrear. Y Apocalipsis 19, 7, 9. Alegrémonos, regocijémonos, démosle honor y gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero. Su esposa se ha engalanado, la han vestido de lino fino, deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Después el ángel me dijo: escribe, felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas de Dios. Muy bien, muchas gracias. Miren, entonces toda la Sagrada Escritura va a hablar de lo que es este matrimonio y de lo que es la relación del hombre y la mujer. Por eso se abre en el Génesis la creación del hombre y la mujer y termina con las bodas del Cordero. Y es tan bonito porque en los profetas, hay un profeta que es el profeta Oseas, compara la relación de Dios con la relación de los esposos. Y por eso habla de que Dios, el esposo del pueblo, lo ha elegido y ha elegido a su esposa, que es el pueblo. Y lo mismo recuerden que San Pablo habla, y lo decíamos la vez pasada, que dice, el matrimonio es como la relación de Cristo con la iglesia. De Cristo con la iglesia. Entonces miren lo lindo y lo bonito que está el matrimonio en el plan de Dios, que no es un invento de los curas, que no es un invento de la iglesia, sino que es precisamente la presencia de Dios y que Él lo quiso. El matrimonio en el orden de la creación, en el orden de la creación, que nos dice, la íntima comunidad de vida y amor conyugal, fundada por el Creador y provista de leyes propias, se establece sobre la alianza del matrimonio, que es un vínculo sagrado. El mismo Dios es el autor del matrimonio. Eso lo dice Gaudium et Spes 48.1. Gaudium et Spes es un documento del Concilio Vaticano II, ¿sí? Que habla de cómo el matrimonio está en el orden de la creación, que es querido por Dios, que tiene sus leyes y que se establece porque Dios es el autor del matrimonio. Entonces la Iglesia Católica lo ha sostenido, lo sigue sosteniendo, y no porque lo inventó la Iglesia Católica, sino que ¿quién fue el que la fundó como matrimonio, lo elevó como sacramento? Cristo, ¿sí? Como sacramento lo ha elevado Cristo. Eso tenemos que tener muy presente, ¿sí? Que Dios desde la creación, pero Cristo, ya cuando vino, recuerden en Mateo 19, que cuando le preguntan, ¿es
lícito repudiar a su mujer por cualquier motivo. Y él dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y eso es entonces lo que dice, el matrimonio es indisoluble y es para toda la vida. Es para toda la vida. Entonces allí tenemos lo que es el matrimonio, lo que es el sacramento. La vocación al matrimonio. Entonces el matrimonio es también una vocación. ¿Sí? Así como la vocación al sacerdocio, la vocación a la vida religiosa, a la vida consagrada, el matrimonio también es una vocación. Ténganlo muy presente. Es una vocación, es un llamado que Dios nos hace. Y esa vocación es un llamado que el Señor realiza para que cada uno de nosotros podamos vivir. Entonces, se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer según salieron de las manos del Creador. Dios, que ha creado al hombre por amor, lo ha llamado también al amor, vocación fundamental e innata de todo ser humano. Entonces, el matrimonio es una vocación al amor. Amarse unos a otros. Recuerden que la vez pasada, cuando hicimos el trabajo de los valores de la familia, los valores del matrimonio, ustedes muchos, la gran mayoría, dijeron que uno de los valores que debemos tener para vivir verdaderamente el sacramento del matrimonio, para vivir en pareja, para vivir en matrimonio, es el amor. El amor. Y un amor que viene de Dios. Un amor que viene de Dios. Entonces allí tenemos precisamente ese amor que viene de Dios y que se fundamenta en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Habiéndolos creado Dios, hombre y mujer, ya eso lo habíamos visto. En 1:31 también nos habla, el amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto de Dios, que ama al hombre. Este amor es bueno, muy bueno, a los ojos del Creador. Entonces Dios que nos ha amado, que nos sigue amando y que invita a que nosotros nos amemos. Entonces el matrimonio es eso, es un sacramento de amor, es un sacramento de amor. Ese sacramento de amor que debe fortalecerse todos los días. El amor que Dios bendice, que está destinado ¿a qué? A ser fecundo y a que puedan, obviamente, multiplicarse. ¿Sí? Representa así, Dios es nuestro auxilio, Dios es el que nos ayuda, la carne de su carne, como lo dice precisamente Adán. Recuerden cuando les decía la vez pasada de cuando creó Dios al Adán, ¿cierto? En el segundo relato. ¿Qué hizo? De la costilla sacó a Eva, de su costilla que estaba dormida. Y les hacía la referencia, les recuerdo, cuando Cristo en la cruz, de su costado salió la esposa que es la iglesia. Miren esa relación tan linda, ¿cierto? Que se las decía la vez pasada. ¿Cómo? Al igual que en el Antiguo Testamento, Dios hizo hacer un sueño a Adán, en el segundo relato de la creación, y de allí, de su costado, de su costilla, hace a la mujer, a Eva, que él le presenta y dice a Adán, esta sí que es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Y le dice, la voy a llamar esposa. La voy a llamar esposa. Y como en la cruz, cuando Jesús ya estaba muerto, el soldado le traspasó el costado, le traspasa el costado, y de allí nació, y dice, brota sangre y agua. ¿Qué significa? El nacimiento de la iglesia. Con los sacramentos, los santos padres lo veían como el sacramento de la sangre, del sacramento de la Eucaristía, y el agua, el sacramento del bautismo. Pero en realidad, como lo dice también San Pablo, es la esposa que es la iglesia. La esposa que es la iglesia sale del costado abierto de Jesús, traspasado por la lanza del soldado. Es una sola carne, Génesis 2, 18-25. Por eso deja el hombre
a su padre y a su madre, se une a su mujer y se hacen una sola carne. Génesis 2, 18, 25. Génesis 2, 18, 25. ¿Quién quiere leernos del Génesis 2, 18 al 25? ¿Quién lo encontró ya? Lili. Bueno, Lili. Dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle un auxiliar a su semejanza. Entonces Yahvé Dios formó de la tierra a todos los animales del campo y a todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre para que les pusiera nombre. Y el hombre de todo ser viviente había de ser el que el hombre le había dado. El hombre puso nombre a todos los animales, a las aves del cielo, a las fieras salvajes, pero no se encontró a ninguno que estuviera a su altura y lo ayudara. Entonces Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre, y éste se durmió. Le sacó una de sus costillas y rellenó el hueco con carne. De la costilla que Yahvé había sacado al hombre, formó a una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y pasan a ser una sola carne. Los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no sentían vergüenza. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Muy bien, ahí está entonces ese relato. Si en algún momento pueden tomar la notica de esa cita y en algún momento ustedes puedan volver, leerla, meditarla, orarla, y ahí van a encontrar cómo el Señor pues creó hombre y mujer, le dio precisamente al hombre la mujer a la que él mismo llama esposa, ¿sí? O como ahí en esa traducción dice varón y varona, hombre y mujer, ¿sí? En otras traducciones ustedes lo escuchan macho y hembra, ¿sí? Macho y hembra. Entonces en esas traducciones, pero lo que nos quiere decir es que hombre y mujer Dios los creó, y que a través de esa carne, pues son una sola carne, y los dos forman un hogar, forman un matrimonio. Pero obviamente a veces se encuentra el matrimonio bajo la esclavitud del pecado. Todo hombre, tanto en su entorno como en su propio corazón, vive la experiencia del mal. El primer pecado es la ruptura con Dios. Tiene como consecuencia la ruptura de la comunión original entre el hombre y la mujer. Y para sanar las heridas del pecado, el hombre y la mujer necesitan la ayuda de la gracia que Dios, en su misericordia infinita, jamás les ha negado. Génesis 3:21, ahí encontramos lo del pecado original. Génesis 3:21. Enseguida Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer unos vestidos de piel, y con ellos los vistió. Miren, ahí demostró la misericordia que Dios tiene. Ellos habían cometido el pecado y se sentían vergüenza al sentirse desnudos. Recuerden que cuando la creación que nos leía Liliana decía, no sentían vergüenza de estar desnudos el uno al otro. Pero ya después sí dieron vergüenza cuando llegó el pecado de orgullo, el pecado de desobediencia a Dios, ya sintieron esa vergüenza que tenían el uno al otro. Porque el pecado original es el pecado de orgullo y es el pecado de desobediencia, ¿sí? No es el pecado sexual, como muchos creen, ¿cierto? O la manzana prohibida que decían, ¿cierto? No, el pecado de Adán y Eva y el pecado original es el pecado de querer ser
como Dios. Por eso es orgullo y desobediencia a Dios. Y en el orgullo y la desobediencia a Dios, pues cae en el pecado. Pero, y el hombre y la mujer, y por eso también, obviamente, en el matrimonio, la ruptura se da entre el hombre, la mujer, con Dios. Y también la ruptura entre ellos dos. ¿Por qué? Porque ya entre ellos dos hubo esa ruptura de el diálogo, de la comprensión y del sentirse en bien frente el uno al otro. Entonces allí es donde dice, Dios con la gracia, esas hojas que dicen, lo hizo, ¿cierto? Para tapar la desnudez del hombre y de la mujer, significa la gracia que Dios nos devuelve. La gracia que Dios nos da cuando nosotros cometemos un pecado, cuando nosotros cometemos una falta. Dios vuelve a revestirnos de su gracia. Miren qué bonita esa expresión también que escuchamos ahí. Dios toma y les hace un vestido a cada uno y así entonces tapa sus vergüenzas, como decimos, y así pues entonces le perdona, porque Dios es misericordioso y porque Él siempre lo ayuda con la gracia en su misericordia infinita, dice que jamás le ha negado. Y con su Hijo Jesucristo nos trajo la gracia, nos trajo el perdón. Entonces, esta unión de sus vidas en orden al cual Dios los creó al comienzo. Sin esta ayuda, el hombre y la mujer no pueden llegar a realizar la unión de sus vidas en orden a la cual Dios los creó al comienzo. Miren, sin la ayuda de Dios, sin la ayuda de la gracia, es imposible sostener un matrimonio. Si Dios no está en el centro del matrimonio, el matrimonio se puede destruir. Y por eso llegan los divorcios, por eso llegan las separaciones, por eso llegan los problemas. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios en medio. Entonces, tenemos que dejar que Dios sostenga y acompañe siempre el proceso del matrimonio, que Él nos acompañe. Por eso, Él sea el centro, Él sea lo primero, Él sea el fundamento de cada matrimonio, Él sea el fundamento de cada hogar. Por eso, bajo la pedagogía de la ley antigua, ya el libro de Ruth, el libro de Tobías, hablan de ese sentido del matrimonio, de la fidelidad, de la ternura de los esposos, de la tradición, que han visto siempre en el Cantar de los Cantares, una expresión única del amor humano, en cuanto que este es reflejo del amor de Dios, amor fuerte como la muerte, que las grandes aguas no pueden anegar o no pueden apagar. Cantar de los Cantares 8, 6, 7. Cantar de los Cantares 8, 6, 7. Ahí vamos a encontrar cómo el amor no del hombre y de la mujer tiene que ser tan fuerte que no puede apagarlo ni las más grandes torrenciales de agua. Qué bueno que se lean el libro de Ruth y el libro de Tobías y el Cantar de los Cantares. Qué bueno que ustedes como esposos empiecen a hacer esa lecturita, empiecen a leer esos libros y ahí van a encontrar cómo el matrimonio se va fortaleciendo. Y ahí van a encontrar el amor, la ternura, lo que hizo Tobías, ¿cierto? Antes de ir al lecho nupcial, cuando se casó, ¿cierto? Ellos lo primero que hicieron fue hacer oración, porque con aquella muchacha se habían intentado casarse como 6 o 7 hombres. Y un tal Asmodeo, que es un demonio del que muestra ahí el libro, dice que le mataba a todos los esposos, le mataba a todos los maridos antes o se casaban, y dice que al otro día amanecían muertos, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue la bendición de Tobías? De que él dice, yo me caso con él. Ellos hacen oración antes de ir al lecho nupcial, ¿cierto? Después de casarse, van a la oración y antes de ir a dormir juntos, lo que hacen es arrodillarse
y orar. Qué bueno que ustedes lean ese librito, todo el libro de Tobías, y ahí van a ver la belleza del matrimonio, de la fidelidad, el libro de Ruth y el Cantar de los Cantares. Tienen tareita, ¿sí? Tareita, ya les dejé tarea. Yo no sé cuándo voy a volver, pero de pronto yo les reviso esa tarea cuando vuelva. Entonces, tengamos esa tareita de leer Ruth, Tobías, ¿y cuál otro? Cantar de los Cantares. Ruth, Tobías y Cantar de los Cantares. Léanselo y verán cómo les va a ayudar a ustedes a fortalecer mucho la relación de esposos y de que ustedes van a tener conocimiento, lo que Dios quiere con cada matrimonio, con cada hogar, y se van a fortalecer, se van a ayudar mucho con este camino y con este proceso que tienen. El matrimonio en el Señor, ¿sí? O sea, ¿quién es el centro del matrimonio? Dios, ¿sí? La alianza nupcial entre Dios y su pueblo, Israel, prepara la nueva alianza entre su Hijo y la iglesia. Ya lo hemos dicho varias veces, ¿cierto? Con lo de las bodas del Cordero. La iglesia concede importancia a la presencia de Jesús en las bodas de Caná. Recuerde que Jesús estuvo en las bodas de Caná. ¿Qué pasó en las bodas de Caná? Se acabó el vino, ¿cierto? Y como el vino es el que alegra el corazón del hombre, entonces sin el vino no había fiesta. ¿Qué iba a hacer? Se iba a acabar esa fiesta. Se iba a acabar esa alegría del matrimonio, ¿sí? La alegría del matrimonio. Y por eso los borrachines ahí dicen, mire que Jesús convirtió el agua en vino, entonces por eso podemos tomar. Pues hay que tomar, pero hay que ser mesurados, ¿cierto? No se pueden beber todo porque obviamente se comparte unas copitas, un vinito y algo, pero ser mesuradito. No es para que se acaben todo el vino, y además porque era un viaje de gente, no eran dos o tres, ¿cierto? Porque es que dicen, no, es que mire que Jesús convirtió un viaje de vino, porque dicen que era como 50 tinajas y cada una hacía no sé cuánto, ¿cierto? 50 litros cada una, y eran, 100 litros cada una, eran como 300 litros, pero es que había mucha gente, no era para 2 o 3 solos, ¿cierto? O para la pareja de esposos, que tomaran todo ese vino, no. Bueno, entonces, dice en la boda de Caná, Jesús está ahí presente, Jesús vive ahí. ¿Por qué? Porque a través de la intercesión de María es que ellos reciben el gran milagro de la conversión del agua en vino. ¿Ve? ¿Cierto? Es agua en vino, que es lo que nos pide también a nosotros, que nosotros tratemos como esposos de que convirtamos el agua que es insípida, sin sabor, que la relación de ustedes así insípida, o que se va acabando el respeto, que se va acabando el amor, que se van aburriendo estar el uno junto al otro, que qué pereza llegar a la casa, que salí del trabajo, salí de esto, y qué pereza ir a ver la cara a la esposa o a verle la cara al esposo. Cuando esté sucediendo eso, pídanle a la Virgencita que interceda por ustedes para que, como en las bodas de Caná, les dé el vino nuevo, ¿sí? Del amor, de la fidelidad, del respeto y de la generosidad. Siempre tengan en cuenta eso y pídanle a la Virgen que interceda por ustedes y que les ayude. Jesús también ya en su predicación, ya lo dijo, Mateo 19:8. 19:8. Alguien que me lea esa partecita de Mateo. Mateo 19, yo creo que empieza desde el 5. Mateo 19, desde el 5 hasta el 8, 9. Desde el 5, dame el favor. Y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer. Él repite lo del Antiguo Testamento, ¿cierto? Eso ya lo había dicho el libro del Génesis. Y serán los dos una sola carne.
de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado en el caso de divorciarse? Jesús contestó: Moisés vio lo tercos que eran ustedes y por eso les permitió despedir a sus mujeres, pero al principio no fue así. Yo les digo, el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio. Gracias, hijo. Miren entonces, por la dureza de corazón, dice, Moisés permitió hacer esto. Pero obviamente, dice, desde el principio no fue así. Desde el principio, ¿qué era? Que el hombre y la mujer estaban unidos por la gracia de Dios y obviamente lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces ahí está la ayuda de Cristo, esta gracia del matrimonio cristiano. Entonces viniendo para restablecer el orden inicial. Entonces, ¿quién viene a restablecer el matrimonio, lo del matrimonio? Cristo, ¿sí? Que Él va a decirle nuevamente, los esposos que viven el matrimonio y que viven el amor, que viven ese amor y esa entrega generosa del uno con el otro. Entonces, la gracia de Dios en la presencia de Cristo es la que va a ayudar a que el matrimonio se sostenga, tomando la cruz de cada día. Recuerden, el que quiera seguirme, cargue la cruz de cada día y sigue. Eso nos lo dice a nosotros los sacerdotes, pero también a ustedes los esposos, ¿sí? Ustedes los esposos también, si queremos seguir al Señor, si queremos vivir como verdaderos y auténticos esposos cristianos, carguemos la cruz de cada día y sigámoslo a Él. A veces es difícil, ¿cierto? Matrimonio no es fácil, ¿cierto? Como la vida sacerdotal nuestra tampoco es fácil. Tenemos dificultades, tenemos momentos duros, tenemos momentos de crisis, ¿cierto? Hay dificultades en el matrimonio, hay dificultades en la vida sacerdotal, en la vida religiosa, los religiosos, las religiosas, todos. O el que es soltero, pues también tiene sus crisis y tiene sus dificultades. Porque el que es soltero también es una vocación, ¿cierto? Quiso quedarse solo, pero el quedarse solo es saber llevar una vida como Dios manda, como Dios quiere, ¿sí? Porque también puede elegir, no, es que yo no quiero casarme, yo quiero permanecer virgen, no, la mujer, quiero permanecer casto el hombre. Entonces el ser soltero es una elección también que se hace, pero para vivirla como Dios manda, ¿sí? No de que hace soltero o soltera para estar con el uno y estar con el otro, porque ahí no está haciendo nada, ¿cierto? Cuando alguien decide, yo no me voy a casar porque no quiero de pronto tomar lo del matrimonio o una vida consagrada, pero voy a servir al Señor en su vida de soltería, en su vida solo, pero sirviendo a Dios. Y muchos lo hacen así también. Y no porque quieran ser sacerdotes o religiosas, no, pero quieren llevar una vida así. Incluso por eso hay muchas comunidades que se unen, que son hombres y mujeres laicos, ¿sí? Que no son de vida religiosa o de vida consagrada, sino que son laicos, pero quieren llevar una vida correcta delante de Dios. También es una elección que se puede hacer y también es una vocación. El decir, quiero permanecer soltero o soltera y llevar una vida organizadita, quiero ayudar. Muchos ayudan a fundaciones, muchos ayudan a niños huérfanos, muchos ayudan o dan consejos a algunos otros, muchos van a una misión y no tienen que ser sacerdotes o religiosas. Ellos quieren servir de esa manera. Entonces también es una elección y es una vocación que se hace, pero siempre buscando agradar a Dios, agradar a Dios. El amor esponsal de Cristo y de la iglesia, donde Cristo, recuerden, se entregó por la iglesia, donde Él derramó su sangre en la cruz por nosotros, por la iglesia,
para así vivirla. Es un gran misterio, lo dice San Pablo en Efesios 5, 31, 32. Efesios 5, 31, 32. Ahí nos dice él, entonces, dice, me refiero a Cristo y la iglesia. Entonces, Cristo, igual que se entregó por la iglesia, el hombre debe entregarse por su esposa, por su mujer, por la que ha elegido. Y lo mismo la mujer, debe entregarse también por ella. Lo que leímos también el texto pasado, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que también dijimos, donde la mujer respeta a su marido, porque el esposo es cabeza de la mujer, pero refiriéndose a Cristo, ¿cierto? No de dominarla, no de someterla, sino sobre todo de cuidarla y de protegerla, porque ese es el deber también como esposos, cuidar y proteger de la esposa. Y la esposa también cuidar de su esposo y proteger y amarse y respetarse el uno al otro, ¿sí? No quiere decir que es que yo tengo una esclava en la casa o tengo un esclavo en la casa, ninguno, ¿cierto? Ni el hombre ni la mujer. Recuerden que la vez pasada yo les decía, ¿de dónde sacó Dios a Eva? De la costilla, no de los jarretes, ¿cierto? No de los jarretes. ¿Ustedes saben qué son los jarretes? El talón aquí abajo, ¿cierto? No la sacó de allá del talón para que la pisotee, ¿cierto? Sino que la sacó de su costado, cerquita del corazón, para que la ame, la cuida y la proteja. Porque la sacó del corazón, de su costilla, y de allí tiene que amarla. Entonces no es ni para pisotear, ni la mujer tampoco, porque es que hoy en día también se da, ¿cierto? Sino que los hombres les da más pena decir eso, ¿cierto? Entonces le dicen, vaya a llevar. Ya, sí, mi amor. Nosotros había una propaganda, pero hace años, decía, entonces había una señora toda mal geniada, y el esposo era con un delantal, y barriendo, lavando trastes, trapeando, y entonces le decía, Saturnino, quiero todo limpio y seco. Y él decía, sí, mi amor. Entonces, no, ni el uno ni el otro, ¿cierto? No es que va a dominar al uno, no. Se van a ayudar mutuamente, porque eso es una ayuda mutuamente, ¿sí? Porque anteriormente un hombre no cogía una escoba ni una trapera, que porque eso lo hacía menos hombre, ¿cierto? Menos macho. Y no, una escoba o el barrer o el lavar los trastes no nos hace menos hombres, ¿cierto? Tenemos que ayudarle también a nuestra esposa, tenemos que ayudarle también en la casa. Y hoy en día que también sabemos que los dos a veces trabajan, ¿cierto? Los dos están aportando y los dos tenemos que ayudarnos. Entonces es ayuda mutua, es ayudarse mutuamente. Eso es lo bonito de un matrimonio y de una familia, donde les enseñemos también a nuestros hijos, hombres y mujeres, que tenemos que aprender a hacer de todo y ayudarnos, ¿sí? Porque la sociedad de hoy, a veces tenemos muchachos jóvenes inútiles, porque todo se lo hacemos, porque no hacen nada, porque ni siquiera lavan un traste en la casa. Hay que enseñarles a los hijos a hacer todas esas cosas, porque en algún momento le toca solos y tienen que aprender a defenderse en la vida. A veces le toca a uno aprender a hacer un arroz, ¿sí? A hacer algo en la casa, porque usted llega a un momento en que no está la mamá, no está la esposa, y entonces ¿yo qué hago? Se le enfermó la esposa, está en la clínica, y entonces como yo no sé, porque me quema un agua hervida, ¿cierto? Se le quema un agua hervida, entonces se muere de hambre, y deja morir de hambre a los niñitos, porque la esposa está en la clínica y de allá no puede hacerle, ¿cierto? Hay que aprender también, hombres y mujeres, a hacer de todo y a defendernos en la vida. Defendernos en la vida. O de pronto le tocó por allá solo, o se murieron ustedes, los dejaron solos, y entonces, ¿qué va a hacer el pobre muchacho? ¿Sí? De 11, 12 años, 14 años, a veces hasta de 20 años, 30 años, y no sabe hacer nada, ¿cierto? Entonces hay que aprender. Y eso va en la educación y formación que le demos nosotros como papás, y enseñarles desde muy niños a hacer las cosas, ¿sí?
a que se aprendan también a defender. Aprendan a defender y ayudar en la casa, ¿sí? Porque a veces llegan y no, están viendo televisión o en los juegos o en el celular, hoy en día con toda esta tecnología, y entonces, ¿qué es lo único que quiere hacer el muchacho y la muchachita? Llegan de la escuela o llegan del colegio y a pegarse del celular, ¿sí? Entonces, aprender también a que hay que saber manejar las cosas. ¿Ok? Otros 10 minuticos y ya. Listo, ya terminamos. Para no... Y bueno, el consentimiento matrimonial es el que ustedes dieron, libre y voluntariamente, para contraer el matrimonio. ¿Cuál fue el momento del consentimiento? Cuando usted delante del altar le dijo, sí, te acepto, ¿cierto? Sí quiero. El padre le dijo, para amarla y respetarla durante todos los días de su vida, sí, ¿cierto? Sí quiero. Quiero amarla, respetarla. Lo mismo el hombre y la mujer, para amarlo y respetarlo y guardarle fidelidad durante todos los días de mi vida. Guardarse en fidelidad, el respeto, ¿cierto? Eso es respetar al otro, ¿sí? Respetar a la otra persona, porque no es más hombre el que tiene más mujeres, ¿cierto? Ni más mujer el que tiene más hombres. No. Somos, y tenemos que saber que somos, cuando se elige el matrimonio es elegir una sola mujer y elegir un solo hombre. Y ya los demás entran a ser parte del paisaje, ¿cierto? Parte del paisaje. Pero yo le debo respeto a mi esposa y yo le debo respeto a mi esposo. A mi esposo, porque eso lo prometimos el día del consentimiento, que lo hicimos libre y voluntariamente, ¿cierto? Porque, como les dije la vez pasada, ¿no? Que es que el suegro le dijo, con un revólver aquí atrás, ¿cierto? Diga que sí, ¿cierto? No, diga que sí, tiene que decir que sí, porque ahí le cohíben la libertad, ¿cierto? Por eso ese matrimonio, obviamente, es un matrimonio inválido. Que eso ya sería para otra charla, ¿cierto? Pero ya en otra oportunidad. Muy bien. Y ser libres quiere decir no obrar con coacción, no estar impedido. Bueno, todo lo que obviamente nos presenta. Esto yo les hablé un poquito la semana pasada, lo de la indisolubilidad del matrimonio, lo de la iglesia doméstica, que ustedes son los que, ¿cierto? Tienen que enseñar a los hijos y la educación de la fe, la alianza matrimonial y todo lo que obviamente se da. Y entonces, como resumen, tenemos lo que es la indisolubilidad del matrimonio, que Dios creó el hombre y la mujer y los hizo a su imagen y semejanza. Entonces allí contraer un nuevo matrimonio por parte de los divorciados mientras viven sus cónyuges, ¿sí? Legítimos, contradice el plan y la ley de Dios, enseñando por Cristo los que viven en esa situación, que no están separados de la iglesia, pero no pueden acceder a la comunión eucarística. Esto también ya lo saben, ¿cierto? Pueden vivir su vida cristiana, sobre todo educando a sus hijos en la fe. Por eso la casa familiar es llamada justamente iglesia doméstica, comunidad de gracia, de oración, escuela de virtudes humanas y de caridad cristiana. Entonces, ¿qué pasa? Que el hogar, el matrimonio, pues obviamente es una iglesia doméstica. Y allí enseñamos los valores, enseñamos las virtudes y les enseñamos a vivir la caridad humana. Entonces ya saben, obviamente, cuando ya lo decía el Evangelio, Mateo 19, ¿cierto? Decía que no, el que se divorcia de su mujer o de su esposo y se casa con otra, comete adulterio, ¿sí? Ya obviamente es cuando ya eso, cuando se da lo que les decía, si fue obligado, si, que hay unas leyes también pues obviamente canónicas que hablan de cuando
se puede, lo de la nulidad matrimonial, nunca divorcio. O sea, separación y divorcio en la iglesia no existe, no existe. Lo que existe es nulidad matrimonial, pero porque desde el matrimonio o antes del matrimonio se dieron situaciones que viciaron ese matrimonio. ¿Y qué quiere decir? Que ese matrimonio fue nulo, por eso se llama nulidad, nulidad. Y eso se lo explican a uno en los cursillos prematrimoniales, ¿cierto? En las catequesis prematrimoniales se les dice precisamente todas esas cosas, para que sepan que no hay divorcio, porque a veces la gente confunde y dice, es que la iglesia deja divorciar, es que la iglesia deja separarse. No, la iglesia cuando se hace un estudio se da nulidad matrimonial, nulidad, pero porque el matrimonio fue nulo desde ese principio. Lo que les decía el ejemplo, ¿cierto? Si el suegro lo obligó, si la suegra la obligó, pues ahí es nulo porque fue coaccionada su libertad, su libertad. Pero cuando fue libremente y voluntariamente, pues ahí no hay. Y hay otras causas, que eso ya obviamente es cuando se hace ya un estudio de pronto de esas causales. Pero que sepamos que la iglesia siempre ha tenido lo que Jesús dijo, que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y que solo se da esas situaciones de nulidad por esas circunstancias que se van presentando y que se hacen en cada caso, en los cuales la iglesia da o permite esa nulidad, dando la autorización o el permiso para contraer nuevas nupcias, pero siempre y cuando haya esa situación. No por capricho, porque a veces creen que es por capricho o que ya, es que la iglesia ya deja que se separen y no. Tiene que ser algo que sea verdadero, verídico y que haya sido antes del matrimonio o durante el sacramento del matrimonio y que fue algo viciado y que es lo que conlleva precisamente a esas nulidades. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Cuéntenme. ¿Listos? Entonces, a vivir la Navidad, vivan la Navidad en familia, vivan la presencia del Niño Dios. Vamos a hacer entonces un canto de movimiento.